Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y agradecemos su participación en la charla Sistemas Eléctricos Resilientes para el Desarrollo de Chile a cargo del profesor Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile en el área de sistemas eléctricos de potencia e investigador asociado del Imperial College London. Ha participado en múltiples proyectos nacionales e internacionales, especializándose en temas de planificación, operación, confiabilidad, análisis económico y regulatorio, política energética y mercados eléctricos. Rodrigo desarrolla y utiliza modelos avanzados de optimización para realizar sus análisis en los temas indicados anteriormente, considerando la realidad a futuro con alta penetración de energías renovables y tecnologías de red inteligente. Rodrigo además es miembro del SIGRE, de la Mathematical Optimization Society, y preside el grupo de trabajo latinoamericano de la Power and Energy Society de la International. Rodrigo, si me puedes ayudar ahí con la sigla. Sí, IEEE, eso es más fácil. IEEE. Perfecto. Sí. Rodrigo, bienvenido. Te damos el paso para que puedas iniciar tu charla magistral. Muchas gracias, Natalia y Valeria. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer hoy día una charla de sistemas eléctricos resilientes. Déjenme compartir con ustedes la pantalla. Ahí. Déjenme. Y les voy a pedir a alguno de ustedes, probablemente a Natalia o Valeria, que me confirmen que ven la pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto, ya. Entonces, como les decía, voy a hacer esta charla, que se trata de redes eléctricas resilientes. Estas redes eléctricas resilientes las llamamos así porque esperamos tener tanto un diseño de redes, una planificación de redes, como una operación de redes que sea, como dice la palabra, más resiliente. Y eso tiene algunas connotaciones en cuanto a cómo se desarrolla exactamente esos ejercicios, ¿ya? Pero en términos generales, básicamente dice que, o significa que queremos tener redes que de alguna manera puedan sobrellevar embates naturales de una manera más adecuada como lo hacen actualmente, ¿ya? Y obviamente estamos preocupados del desarrollo de Chile. Chile tiene pérdidas cuantiosas a nivel social y a nivel de mercado asociado a desastres naturales, y desde el mundo eléctrico nos preocupa, considerando que el sistema eléctrico es un activo muy estratégico para el país, es un sistema sobre el cual dependen o descansan un montón de otros sistemas, y por lo tanto creemos que la resiliencia y la confiabilidad de estos sistemas se tiene que cuidar se tiene que tomar con especial cuidado, precisamente para mitigar estas pérdidas o este dolor social y también de mercado cuando se producen estos desastres naturales. Una aclaración, simplemente comentarles que lo que voy a presentar hoy no es una presentación única y exclusivamente mía. Hay una serie de investigadores de la Universidad de Chile, principalmente de nuestra facultad, a pesar que también hay otras facultades presentes. También hay profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. También hay gente de la Universidad de Manchester, que ha sido financiado por fondos de CONICET o la nueva NID, y de su equivalente en Inglaterra, que vendría siendo el EPSRC. Y también, por último, quisiera mencionar que lo que vamos a ver hoy es altamente multidisciplina, en el sentido en que no somos solo ingenieros eléctricos haciendo esta investigación, sino que hay una serie de otras ramas de la ingeniería y también de la ciencia, ¿ya? Que están interactuando para poder llegar a soluciones que sean reales y puedan ser implementables en el mundo real, valga la redundancia. La energía es, como les comentaba, es un servicio, un producto estratégico, y de hecho los sistemas energéticos entregan
entregan outputs a una serie de otros sistemas, de los cuales depende la sociedad, ¿ya? La industria, por ejemplo, de alimentos, la industria de la agricultura, la industria de las comunicaciones, que es más obvio, el transporte, la infraestructura de salud, hospitales, etcétera, dependen del sistema energético. Y de hecho ustedes podrían hacer una simulación mental acerca de cómo sería su día si es que no tuviesen acceso a la energía, a la electricidad, a los combustibles. Evidentemente ese día sería muy distinto a cómo es el día a día actualmente. Y eso les da una indicación de lo crítico que son estos sistemas y de la importancia que tienen en la sociedad y también en la industria. Pero evidentemente los sistemas fallan, y ese es el motivo por el cual estamos haciendo esta charla. Los sistemas fallan y esos sistemas también pueden tener consecuencias, o estas fallas de los sistemas pueden tener consecuencias que van mucho más allá del sistema eléctrico. Y en esta foto estoy mostrando imágenes reales de lo que sufrimos el año 2010 producto del terremoto. Ahí ustedes pueden ver la torre, el colapso de esta torre. A lo lejos también se ve el colapso de la siguiente torre. Y también ustedes pueden ver ciertos equipos que normalmente no están en el suelo, evidentemente, que ahora, después del terremoto del año 2010, efectivamente se encuentran en el suelo producto de la falla que se produjo en distintas subestaciones del sistema. Entonces los sistemas eléctricos fallan, y cuando fallan los sistemas eléctricos, esto es lo que pasa, ¿cierto? Una falla sistémica, un blackout, que básicamente nos deja oscura, ¿ya? Nos deja sin la posibilidad de observar, ni siquiera de poder realizar trabajo, y así poder llevar adelante nuestras tareas a diario. Y esta es otra imagen real, muy cercana a nosotros, del sur de Chile, el año 2010 también, mostrando las imágenes de ciudades sin electricidad, producto del terremoto. Ustedes pueden ver algunos escombros por la calle. También, producto del toque de queda, ustedes pueden ver ciertos militares tratando de controlar también el orden público, que también se ve alterado producto de esta falta de confiabilidad en nuestras redes. Y los impactos van mucho más allá de los efectos que tiene en la noche, que es más evidente que necesitamos energía eléctrica, iluminación, sino que esto también tiene que ver con efectos que son mucho más complejos a nivel social. Y esto se explica porque, en general, cuando a las sociedades les faltan servicios, insumos, productos para satisfacer sus necesidades básicas, en general se crea un estado de ansiedad y un estado de caos que finalmente se plasma en imágenes como las que estoy mostrando aquí, ¿cierto? Entre paréntesis, este no es un problema latinoamericano, por decirlo de alguna manera, o de países que están menos desarrollados. Aquí les estoy mostrando cuáles fueron las consecuencias sociales en el gran blackout de Nueva York en el año 77, y ustedes pueden ver que la consecuencia a nivel social es muy similar a la que observamos recurrentemente en países como los nuestros. Por lo tanto, la necesidad de estar en continuo suministro con ciertos servicios que son estratégicos para la población pareciera ser de relevancia, de una gran relevancia. Cuando uno ve el nivel de confiabilidad de los distintos países, y en particular me focalizaré en Chile, por razones obvias, uno se puede dar cuenta de cómo, de qué tan seguro es nuestro suministro y cómo eso se compara con otras regiones. Entonces, aquí lo que estoy ilustrando es un índice que se llama confiabilidad SAIDI, que es la cantidad de minutos o de tiempo que un consumidor en promedio pasa sin el suministro eléctrico al año. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que en países de Europa, pueden ver por ejemplo acá países particulares como el Reino Unido, que están cerca de los 60 minutos, una hora, un cliente en promedio pasa sin electricidad al año. Disculpen, claro, una hora, 60 minutos, ¿ya? Bien digo. Pero si nos movemos hacia el sector de Latinoamérica y en particular hacia el sector de Chile, ustedes pueden ver que esa cantidad de minutos se dispara, ¿cierto? Ya no estamos hablando de 1, 2, 3 o 5 horas,
sino que estamos hablando arriba de 10 horas, 15 horas que al año los consumidores en Chile no tienen suministro en promedio. ¿Por qué digo en promedio? Porque la diversidad, la dispersión de estos datos es bien importante. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a regiones como Tarapacá, ustedes se pueden encontrar que en promedio esa región puede pasar fácilmente 60 horas sin electricidad. ¿Ya? Ojo que 60 horas ya no estamos midiendo en minutos, estamos midiendo en horas. 60 horas es bastante cuantioso, ¿no es cierto? Hay otras regiones como la región metropolitana que evidentemente tienen otro estándar, tienen un estándar bastante mejor que el resto de las zonas del país, pero en general estamos hablando de un país que está bien expuesto y de un país que tiene un nivel de confiabilidad y un nivel de resiliencia de sus redes que es significativamente menor al de otros países que incluso están en los mismos grupos, como puede ser la OCDE. Este gráfico también muestra algo en particular, que fíjense que aquí hay un par de tecnicismos, pero aquí dice fuerza mayor, que es la barra naranja. Eso muestra la cantidad de tiempo que estamos sin suministro producto de eventos de fuerza mayor, como por ejemplo los desastres naturales, ¿ya? Y ahí se puede ver claramente que los desastres naturales juegan un rol primordial en la seguridad de suministro de nuestro sistema eléctrico. Este es un gráfico un poco más complejo, pero les cuento qué quiere decir. Aquí hemos puesto distintas empresas eléctricas en el eje X de nuestro país, en él, que es la que satisface Santiago y otras. ¿Ya? Y aquí hay un tema importante que tiene que ver con la confiabilidad también. Aquí está el índice SAIDI que yo les estaba explicando anteriormente, que es la cantidad de horas, en este caso, o de tiempo que un consumidor en promedio no tiene suministro eléctrico al año. Y ustedes pueden ver que las zonas rurales, las zonas que alimentan empresas como Frontel o Saesa, presentan una gran cantidad de horas sin suministro, a diferencia de la zona urbana como puede ser Santiago. Eso es lo que había mostrado anteriormente. Pero pasa otro fenómeno curioso y tiene que ver con el tamaño del pago de la boleta eléctrica. Y curiosamente, para algunos, para los técnicos no es tan curioso, pero ocupemos ese adjetivo por mientras, curiosamente, los clientes que reciben mejor calidad de suministro son aquellos clientes que pagan menos por electricidad. O dicho de otra manera, aquellos clientes que pagan más son aquellos clientes que están en zonas rurales y que reciben una peor calidad de suministro. Entonces, esto también se agrega a la complejidad de la confiabilidad y la resiliencia, porque quiere decir que aquellas zonas, aquellas regiones del país que tienen peor servicio, además son los que están pagando más, ¿cierto? Y uno ahí se puede cuestionar acerca de la política pública y cuál es el rol de la política para poder, por ejemplo, hacer una mejora sustancial en la calidad de vida de esas personas, pero que también se traduzca en un beneficio económico importante y que esto no signifique pagar más por la electricidad que podría ser de mejor calidad. Además tenemos un nuevo enemigo, que es el cambio climático, y esto, a pesar que en el mundo científico lleva mucho tiempo, esto está permeando al mundo político cada vez más y es importante que permee, porque efectivamente el mundo político es el que está tomando las decisiones importantes a nivel de infraestructura crítica, en particular de infraestructura eléctrica. Y por ejemplo, aquí esta publicación de la revista Nature, básicamente explica cómo el calentamiento global está llevando a que ciertos desastres naturales sean cada vez más intensos, se amplifiquen en amplitud y que también sean cada vez más frecuentes, ¿cierto? Entonces, si teníamos efectivamente problemas para lidiar con estos riesgos en el pasado, eventualmente esto se puede volver de forma importante o se puede volver un desafío mucho mayor hacia adelante, producto del cambio climático que está haciendo cambiar los patrones de estos desastres naturales. Y aquí también estoy mostrando un par de ejemplos, un ejemplo de la situación, como ustedes saben, o parte de ustedes saben, en Chile llevamos una sequía, de hecho los expertos hablan de la mega sequía, y esto ha significado una disminución importante en los últimos 10 años del recurso hídrico,
Por supuesto que esto tiene un efecto importante en el mundo eléctrico porque gran parte de la capacidad instalada de generación en nuestro país es hidroelectricidad. Y por lo tanto, en la medida que nuestro país se va secando, por decirlo de alguna manera coloquial, eso va poniendo un cierto nivel de riesgo y vulnerabilidad a nuestro sistema, que con cada vez con menos participación hidráulica tiene que ir a suministrar la demanda, que además es creciente en nuestro país, ¿ya? También han ocurrido fenómenos extremos, como por ejemplo el año 2017, se deben acordar ustedes la nieve en Santiago. Ahí hay una linda imagen de lo que pasó ese día, con personas muy felices tomándose selfies en la mitad del centro de Santiago, pero evidentemente eso también trajo ciertos impactos negativos, y aquí en particular estoy mostrando el número de clientes en el eje Y y el tiempo en el eje X de personas, consumidores o familias, en realidad no son personas, son familias, son casas, que estuvieron sin suministro eléctrico producto de la nevazón. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan esa madrugada, pero este problema partió en la madrugada del día 15 de julio del año 2017, y ustedes pueden ver cómo en la madrugada se dispara el número de casas sin suministro eléctrico, del orden de 300.000 en Santiago, un poquitito más para ser sincero, y luego no solamente el número o la profundidad del problema, sino que además el tiempo, la duración de este problema. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí cómo este problema fue bastante complejo de solucionar, y de hecho pasaron varios días para que la gente finalmente pudiera estar completamente conectada al sistema eléctrico, ¿ya? Y eso muestra lo vulnerable que es nuestro sistema. Una nevazón que, por supuesto, es un evento rarísimo en una ciudad como Santiago, pero pasa ese incidente, esa nevazón, digamos, produce ciertos problemas, particularmente en los árboles que están cerca del tendido eléctrico, y esos árboles a su vez, digamos, caen sobre los postes, sobre las líneas eléctricas, que finalmente terminan produciendo estos daños. El mismo año, un poquitito antes de julio, esto fue en el verano, ustedes se recordarán de también los incendios que tuvimos que enfrentar el año 2017. Me gusta esta imagen en particular, evidentemente me gusta por el interés técnico, porque nos fue un hecho muy feliz, y tiene que ver con estos incendios forestales. Fíjense cómo están dispersos en el espacio estos incendios forestales. Ustedes recordarán que estos incendios duraron muchos días. Y aquí en particular en la ciudad de Concepción, con la mala suerte, digámoslo de esa forma, de enfrentar incendios en cada uno de sus puntos de suministro. Entonces ustedes pueden ver aquí la ciudad de Concepción, la red eléctrica en distintos colores, y aquí ustedes podrán ver que los distintos ramales que alimentan desde el sistema principal de Concepción, los distintos ramales, siempre tenían un problema asociado al fuego, al incendio que se produjo durante enero del año 2017. Y ustedes podrán entender que el sistema eléctrico bajo esas condiciones no puede responder como responde en condiciones normales. Por lo tanto, esto significó también que, aparte de los embates del incendio que tuvo que enfrentar la ciudad de Concepción, tuvo además que enfrentar la falta de abastecimiento de un recurso tan básico como es la energía eléctrica. Entonces, esto muestra, digamos, lo importante y lo crítico que es cuidar el diseño de la infraestructura y poder favorecer la continuidad de suministro a ciudades que en este caso, como Concepción, son ciudades también importantes del país. Y en general Chile tiene una historia muy rica en términos de desastres naturales. Generalmente nosotros estamos enfrentando desastres naturales todos los años, ya sean terremotos, lluvias torrenciales, nevazones, aluviones, erupciones de volcanes, etcétera, etcétera. Aquí yo ilustro esta foto sacada del centro Sigidén de la Universidad Católica, que me gusta mucho, y que muestra un poco cuáles han sido en las últimas décadas, de hecho, los eventos de desastres naturales más significativos para el país. Entonces, como yo les comentaba, esto nos trae a reflexionar acerca de cómo nosotros estamos diseñando nuestra infraestructura crítica, disculpen, a nivel del país, ¿ya? Y cuando hablo de infraestructura crítica me refiero no solamente al sistema eléctrico,
y a otros sistemas energéticos como el abastecimiento de combustible, las redes de gas, sino que también las redes viales, ¿cierto?, que también son sistemas, también los sistemas de salud que eventualmente pueden colapsar. Y en general me refiero a cualquier sistema cuyo output hacia la sociedad es relevante y crítico para su funcionamiento, ¿ya? Cuando miramos el sistema eléctrico, y eso es lo que yo les puedo contar, digamos, el sistema eléctrico ha tenido una serie de criterios para ser construido, y esos criterios se resumen aquí en el primer punto que les traigo acá, que es básicamente tener un sistema que nosotros denominamos confiable. Un sistema confiable es un sistema que trata de ponerse en distintas situaciones esperadas, y esta es la palabra crítica a mi gusto, esperadas o creíbles, y cuando me pongo en esas distintas situaciones esperadas, entonces yo diseño un sistema que efectivamente pueda sobrellevar esos eventos aleatorios o inciertos que podrían ocurrir, pero que pertenecen a un conjunto de incertidumbre que es más bien creíble, ¿ya? Son eventos que típicamente están ocurriendo, ¿ya? También otro concepto importante de la confiabilidad y que nosotros hemos utilizado bastante a lo largo de los años, es que nosotros tratamos de resistir el evento, ¿ya? Entonces, miramos primero eventos que son comunes, esperados, y segundo, tratamos de resistir esos eventos. Y así es como diseñamos nuestras redes eléctricas. En cambio, ahora estamos hablando de un concepto nuevo que ha aparecido en los últimos años y que se ha acuñado mucho, que es el sistema de la resiliencia, el concepto de la resiliencia. Y aquí hablamos de un sistema resiliente, que es un sistema que puede enfrentar la ocurrencia de situaciones catastróficas, que son eventos de baja probabilidad y de alto impacto, y que generalmente son exógenos a la red, ¿ya? No son como estos eventos endógenos que ocurrían o que ocurren siempre, falta de mantenimiento, fallas de algunas componentes, sino que aquí estamos hablando, por ejemplo, como decíamos anteriormente, de una nevazón, de un terremoto. Y cómo esos eventos naturales tienen un impacto en la red, en este caso en la red eléctrica. La resiliencia también, aquí hay una definición que me gusta mucho, que es del Energy Research Center de UK, pero al margen de leerle y filosofar mucho acerca de esta definición, quiero básicamente llamar la atención a dos aspectos importantes. El primero, que habla de tolerar perturbaciones continuando con el suministro. O sea, por un lado estamos tratando de resistir el evento para continuar con la tarea que se le encomendó al sistema eléctrico, pero por otro lado, también estamos hablando de recuperarse, ¿ya? Y esto es fundamentalmente distinto a un sistema confiable. Como les decía anteriormente, nosotros hemos diseñado sistemas que puedan resistir de cierta manera algunos eventos que son creíbles o esperados. Ahora estamos hablando de catástrofes, que son eventos más inesperados, y además estamos hablando de recuperarnos, de recuperarse. Entonces, no solamente es importante resistir la falla, sino que también es importante saber pararse después que el sistema se ha caído, diciéndolo de alguna manera sencilla, ¿ya? Y de hecho, la resiliencia tiene esta característica dinámica, que no mira solamente lo que está pasando durante la falla y tratar de resistir este evento catastrófico, sino que también se preocupa de fallas posteriores, de manera de poder reincorporarse al servicio que se encontraba pre-catástrofe de una manera expedita, de una manera adecuada. Entonces, aquí sin entrar mucho en profundidad, la gente de resiliencia efectivamente ha definido lo que nosotros denominamos una curva, una dinámica de resiliencia, y hay distintas etapas asociadas a la resiliencia y por supuesto hay distintas soluciones asociadas a cada una de estas etapas, ¿ya? Y ahora nos estamos cuestionando cómo podemos hacer cada una de esas etapas más eficientes y no solamente resistir el evento, que es una etapa que tiene una duración bastante acotada, pero no tiene toda esta gestión post-desastre que a nosotros también nos interesa hacer de manera óptima. Esto es lo que pasó con el suministro eléctrico en el 27F del año 2010. Aquí están, el suministro se mide en megawatt. En esa época teníamos un sistema interconectado central, ahora tenemos un sistema nacional, pero en esa época teníamos un sistema interconectado central. Y fíjense, colapsa eso a las 4 de la mañana, colapsa, de hecho hubo un blackout completo en el sistema interconectado central, y que se empieza a recuperar, y esto por supuesto, esta recuperación ocurre varios días, ¿ya? Aquí lo que estamos hablando de la resiliencia, por un lado,
es tratar de resistir el evento, o sea, ojalá no tener este blackout, ¿ya? Por un lado. Pero por otro lado, poder recuperarnos de manera eficiente, es decir, la tasa de toma de carga, de reconexiones que ocurren después del desastre, ojalá sea lo más alto y rápido posible. Entonces, dicho de alguna manera bien geométrica, si este triángulo amarillo indica el no suministro después de un desastre natural, nosotros lo que estamos tratando de hacer es disminuir el área de este triángulo, en donde podemos hacerlo vía disminuyendo este lado o haciendo más rápida la pendiente de la hipotenusa en este caso. Hay otro elemento tremendamente importante que está asociado al riesgo. Como les comentaba anteriormente, la confiabilidad se basa en estos eventos que son esperables, mientras que la resiliencia se basa en estos eventos que son más inesperados, son más catastróficos, son más raros. Nosotros llamamos escenarios de cola, ¿ya? Y en particular, en estadística, cuando nosotros tenemos una distribución, hablamos de la media, y en la media efectivamente nosotros podemos encontrar todos esos eventos que son creíbles, que son los que ocurren más, de forma más recurrentemente, pero en la cola nosotros encontramos estos eventos que son raros, y estos eventos contra los cuales nosotros tenemos que proveer algún tipo de cobertura como diseñadores de esta red. Entonces, en términos matemáticos, aquí vamos a decir que vamos a utilizar medidas de riesgo, medidas de cómo se cuantifican estas colas de distribución para poder informar el diseño de redes eléctricas que sea más resiliente. Y en general en el sistema eléctrico nos estamos preocupando de 3 tipos de acciones que tenemos que optimizar y tenemos que de alguna manera combinar en un portafolio óptimo para prestar estas coberturas óptimas ante los riesgos de desastres naturales. Entonces, por un lado nos preguntamos de si es necesario no hacer la red más fuerte, es decir, tomar la infraestructura actual y hacerla más robusta. Por ejemplo, el ejemplo típico que usamos es soterrar un cable. Entonces, en lugar que esté expuesto en el aire, en un poste, lo soterramos y eso tiene una serie de bondades en términos de la resiliencia. Pero también nos preguntamos si tenemos que hacer la red más grande, no solamente más robusta, pero más grande, que tenga, por ejemplo, infraestructura que sea redundante. En lugar de tener un transformador, ¿por qué no tener 2 transformadores por si falla uno? Y así lo mismo con los cables y distintas rutas de acceso para, por ejemplo, poder abastecer el suministro eléctrico en un punto específico. Y también hablamos de redes que son más inteligentes, redes que ocupan nuevas tecnologías, y también redes que se pueden autosanar y recuperar de una manera mucho más eficiente. Para eso nosotros hemos elaborado un modelo matemático, un modelo de simulación y un modelo de optimización. Son 2 modelos, la verdad. El primer modelo de simulación lo que hace es básicamente simular, valga la redundancia, cuál es el impacto de un desastre natural específico en el suministro eléctrico, ¿ya? Y tenemos estas 4 fases. Lo voy a ilustrar estas fases con un terremoto. Primero, simulamos un terremoto con ayuda de muchos ingenieros civiles, por ejemplo. Por supuesto, disculpen, simulamos este terremoto en una cierta localidad, con un cierto epicentro, con una cierta intensidad, y ese terremoto crea aceleraciones en distintos lugares de Chile, y los equipos eléctricos están expuestos a distintas aceleraciones. Cuando los equipos eléctricos se exponen a esas aceleraciones, por supuesto que fallan, y eso crea una reacción dentro del sistema eléctrico que se simula. Entonces, ciertos equipos eléctricos fallan, esos equipos probablemente dejan de suministrar demanda en ciertos puntos críticos, y por lo tanto se simula la gente que no está recibiendo su suministro eléctrico, y después hay una simulación de la etapa de recuperación del sistema, en donde hay todo un proceso de reconexión de los equipos que fallaron, que por supuesto se recuperan, se reparan, se conectan a la red, y a medida que la red se va sanando, se puede ir además reconectando consumos que estuvieron perdidos después de la catástrofe. ¿Ya? Esto es lo que llamamos el modelo de simulación, y luego tenemos el modelo de optimización, que a partir de este modelo de optimización, que a partir de este modelo de simulación que les acabo de mencionar, trata de encontrar cuáles son las mejores inversiones para el sistema eléctrico y así mejorar su resiliencia, ¿ya? Entonces aquí hay una restricción de presupuesto, acá está el modelo de optimización, acá está el modelo de simulación. A través de muchas simulaciones se calculan métricas de resiliencia, por ejemplo la energía no suministrada, y hay una primera etapa que está optimizando y tratando de elegir cuáles son los miembros de este portafolio de inversión que hay que realizar para poder crear coberturas eficientes en el sistema eléctrico, de manera que
puedan enfrentar estos desastres naturales de mejor manera, minimizando, por ejemplo, la energía no suministrada, y que estén sujetos a una restricción de presupuesto, porque evidentemente aquí se enfrentan de manera muy importante el mundo económico con el mundo de la seguridad de suministro. Es decir, cuán seguro quiero que sea mi solución, pero cuánto estoy dispuesto a gastar. Esto simplemente lo voy a pasar bien rápido, yo sé que estoy llegando al final del tiempo asignado. Este modelo lo hemos aplicado para el caso de Chile, hemos sintetizado el caso chileno en este sistema eléctrico de 40 nodos que ustedes pueden ver en la mano derecha. El sistema chileno es un sistema muy rico en renovables, fuentes fotovoltaicas, fuentes eólicas, que por supuesto se tratan de aprovechar en este modelo para poder prestar resiliencia al sistema. Y luego mostramos algunas inversiones que son interesantes para la gente que está tomando decisiones. Aquí yo no quiero mostrarles los detalles de cuáles son esas decisiones, pero sí quiero presentarles algunas cosas que creo que son relevantes, como por ejemplo, que la resiliencia va haciendo inversiones, este es el ranking de las inversiones más interesantes desde el punto de vista de la resiliencia. La resiliencia va haciendo inversiones de una manera bien específica y que es distinto a la práctica que nosotros hemos hecho en el pasado en Chile para poder prestar lo que nosotros llamamos confiabilidad. Entonces, con esto nosotros demostramos que aquellas inversiones que son más resilientes no son necesariamente las inversiones más confiables, porque en las inversiones confiables uno está pensando en los eventos que van ocurriendo día a día, en esos eventos aleatorios que pueden ocurrir, pero que no son tan graves. En cambio, la resiliencia, yo me preocupo de otro tipo de eventos y por supuesto que el set de inversiones que yo tengo que escoger para poder cubrirme ante los riesgos de esos eventos son distintos. ¿Ya? Por supuesto que nosotros hablamos de una combinación lineal cuando tomamos estas distintas decisiones, es decir, no todas las decisiones se tienen que llevar a cabo producto de la resiliencia, sino que también algunas decisiones producto de la confiabilidad. ¿Ya? Y hay una combinación lineal óptima que vamos a poder encontrar dependiendo de las preferencias del diseñador de esta red, que va a llevar a un conjunto de inversiones que permite tener una red tanto que sea confiable como que también sea resiliente. Aquí tenemos también un gráfico de cómo va disminuyendo el riesgo en el eje Y a medida que nosotros tenemos un budget más interesante para poder hacer nuevas inversiones. Y evidentemente que a mayor budget para poder hacer nuevas inversiones, podemos cubrirnos ante un mayor riesgo. Entonces podemos disminuir el riesgo de forma mucho más importante. Y ahí ustedes pueden ver aquí las inversiones específicas, pero en particular estamos hablando de un portafolio bien rico en términos de enlaces HVDC, reforzamiento de subestaciones, en particular subestaciones que entran a Santiago, que es un gran centro de carga. También equipos de almacenamiento puestos en el norte de Chile, producto de que hay muchos paneles fotovoltaicos que eventualmente pueden contribuir a que ese almacenamiento permanezca en estanque lleno, y ese estanque lleno a la vez puede prestar más resiliencia al sistema eléctrico. Y para terminar, simplemente algunos puntos clave. Primero, que los sistemas energéticos son claves para el desarrollo de la sociedad y de la economía, por contar con protecciones ante riesgos producto de eventos extremos como son los eventos naturales. Segundo, es posible determinar coberturas eficientes, encontrando un balance óptimo entre medidas que mejoren la robustez, la respuesta y la redundancia del sistema. Esto también se está volviendo cada vez más crítico debido al calentamiento global que produce que los eventos extremos se vuelvan cada vez más intensos y frecuentes. Y por último, es necesario complementar el foco actual de confiabilidad, agregando también un objetivo de resiliencia que nos permita proteger el sistema ante eventos extremos, además de contar con las medidas para lidiar con eventos más comunes, y que en general nosotros en Chile hemos estado un poco en deuda, como les mostraba al principio, con los niveles de confiabilidad que tiene nuestro sistema. Ahí, para los interesados, algunas lecturas, y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. ¿Hay preguntas en el chat? Sí, no sé cómo lo hacemos. ¿Leo yo las preguntas? Si quieres ¿Las te elijo yo? ayudo. Ya, perfecto. Mejor. Jaime pregunta si al ser un país tan largo y angosto,
plantea dificultades para construir un sistema confiable, salvo duplicar líneas de transmisión. En ese sentido, ¿cuál es la relación, aporte o dificultad de potenciar en grandes volúmenes las generaciones domiciliarias y de generación distribuida? Y una segunda pregunta planteada ahí mismo, creo que haría un sistema más confiable y resiliente. Eso con referente a la otra pregunta, y si hay análisis local al respecto. Sí, sí. No, eso lo puedo responder, Jaime. Muchas gracias por la pregunta. La primera parte de tu pregunta es absolutamente cierto. De hecho, nuestro sistema es particularmente largo. Ya, tiene del orden de 3.000 kilómetros de largo, redondeando, digamos. Y cuando uno ve las dimensiones del sistema eléctrico chileno, y por ejemplo uno lo pone en Europa para ver más o menos con qué coincide, este es un sistema que va desde Escocia, en la isla del Reino Unido, hasta Marruecos, que es el norte de África. Así de largo es nuestro sistema, que va desde Arica hasta Quellón, básicamente. Y eso evidentemente que impone una serie de desafíos tanto técnicos como económicos y sociales, ¿ya? Técnicos porque hay, bueno, los eléctricos me van a entender a lo mejor, pero hay una serie de fenómenos dinámicos que ocurren en sistemas largos, contra los cuales tenemos que protegernos, como por ejemplo fenómenos de oscilaciones interarias, o también puede ser fenómenos dinámicos también asociados a la estabilidad de tensión, producto de tener un sistema que es tan largo como el nuestro, ¿ya? Económicos porque primero hay oportunidades económicas, porque un sistema más largo te permite integrar más recursos y poder hacer una optimización que es más rica, una optimización que es más variable y que por lo tanto puede llegar a una mejor función objetivo, función de costo. Pero también tú tienes que, en esa optimización económica, tienes que mantener la seguridad del sistema, ¿ya? Y como te comentaba anteriormente, de repente la seguridad del sistema en estos sistemas tan largos es muy compleja, ¿ya? Y siempre existe el riesgo de que tengamos un balance erróneo entre tratar de aprovechar los recursos, la parte económica, versus la parte de seguridad, de tratar de darle seguridad al sistema, ¿ya? Y obviamente existe un nivel de conflicto en la medida que más tratamos de aprovechar estos recursos, más transferencias necesitamos de distintos puntos a otros puntos, y esa maximización de transferencias produce inestabilidades e inseguridades en la red eléctrica, ¿ya? Y a nivel social, porque, bueno, primero, la sociedad obviamente depende de estos sistemas, como lo dije al principio, pero también hay una serie de externalidades negativas también. Entonces está el tema internalizado, que es muy positivo, que es el suministro eléctrico. O sea, todos nos beneficiamos del suministro eléctrico. Pero también hay externalidades negativas, como por ejemplo cuando construimos nuevas carreteras eléctricas, cuando construimos nueva infraestructura, podemos pasar a llevar a ciertas comunidades, podemos pasar a llevar ciertas regiones, y eso evidentemente es negativo. Eso no es lo más adecuado. Por lo tanto, hay que estar siempre cuestionándose y enfrentando estos objetivos sociales, económicos y de seguridad de suministro técnico, de manera a poder encontrar una solución que sea adecuada, ¿ya? En parte por eso, nuestro proyecto, que el que les acabo de presentar acá, es un proyecto tan multidisciplinario, porque cuando tú vienes solo desde la ingeniería eléctrica, o solo desde la economía, solo desde la optimización, solo desde el mundo de las ciencias sociales, tú llegas a soluciones que son muy distintas a las que estamos planteando. Pero nosotros estamos planteando una solución que sea implementable, es decir, que la autoridad la pueda tomar y instalarla, por decirlo de alguna manera coloquial. Y eso significa que existe un mundo que es multiobjetivo y trade-off y criterios distintos entre los distintos especialistas, y dentro de todos tenemos que saber encontrar una solución que sea óptima desde este mundo más multifacético, ¿ya? La segunda parte de tu pregunta, ¿qué pasa con la generación domiciliaria distribuida? Claro, tú tienes toda la razón, hay análisis local al respecto, te lo puedo mandar si mandas un email, ahí está mi email. Lo que les mostré ahora es el sistema nacional, ¿ya? Pero existe esta postura que tú bien mencionas, que probablemente es inteligente también, no solamente reforzar la red nacional, que es la que nos da el suministro primario, sino que eventualmente tener microredes
dentro de ciertas comunidades, por ejemplo, la cuadra de donde vive uno, un condominio, un edificio, o a nivel ya más comunal, la comuna, el vecindario donde uno vive. Y ahí uno puede tener ciertas soluciones que son más locales, pero que pueden prestar perfectamente el servicio de resiliencia y confiabilidad cuando se necesite. Entonces, imagínense usted, ocurre un terremoto lejos de Santiago, pero como la red eléctrica es una sola, ese terremoto, por muy lejos que sea, corta el suministro a Santiago, que está mucho más lejos, pero cuando corta el suministro a Santiago, Santiago localmente tiene sus propios medios para poder entregar suministro eléctrico, por ejemplo, mediante paneles fotovoltaicos, baterías, pequeños medios de generación, etc. Entonces, evidentemente, esas soluciones que son más locales pueden prestar también un beneficio importante desde el punto de vista de la resiliencia, y ahí la pregunta relevante sería ¿cuál es la combinación óptima entre hacer inversiones, ya que estamos hablando de inversiones, hacer inversiones a nivel local, pero también hacer inversiones a nivel macro, a nivel del sistema nacional, ¿ya? ¿Cuál es el portafolio óptimo para poder tomar ese tipo de decisiones? ¿Ya? Eso es lo que te puedo responder por ahora, Jaime. Creo que cubrí tu... Rodrigo, hay otras dos preguntas que tienen que ver con la simulación, una de Cintia y de Luna. Por una parte, ¿cuáles son los modelos de simulación? ¿Qué data utilizan para sincronizar el consumo estacional y las variaciones de consumo personal de la red eléctrica a nivel doméstico? Y por otra parte, ¿cómo incluyen el usuario y su beneficio dentro de este modelo? ¿Cómo se evalúa el costo-beneficio, tanto para la empresa como para la persona? Perfecto, estoy tratando de encontrar la pregunta. Claro, ya, perfecto, perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es hablar un poco de estos modelos. Estos modelos los hicimos internamente en la facultad con la colaboración que les indiqué al inicio. Estos son modelos de simulación y modelos de optimización, ¿ya? En el detalle, en el área chica, disculpen, el modelo de simulación tiene otras optimizaciones metidas, ¿ya? Pero básicamente esta optimización entera mixta es lo que llamamos Mixed Integer Linear Program, un MILP o un MILP. Por supuesto que los fenómenos físicos son más complejos, son no lineales, pero los tratamos de resumir en un modelo lineal entero mixto para poder hacerlo llevadero, porque los problemas no lineales son bien dificultosos de resolver con los solvers comerciales. Entonces planteamos estos modelos que tratan de incorporar la realidad física del sistema con también la realidad económica, y ahí se optimizan esto con un software comercial, como les decía, de lógica entera mixta. Ya son los branch and bound, lo típico que ustedes han visto en los cursos, probablemente. Los datos los conseguimos de datos históricos del sistema. Entonces nosotros tenemos varias décadas ya de datos eléctricos en términos de cómo fluctúa la demanda, cómo es la demanda estacional, cómo es la demanda a distintas horas del día, el pic de la noche, disculpen, contra el consumo valle de la tarde o el de la madrugada, toda esa información, esas series de tiempo de consumo, de distintos tipos de consumo, localizado en distintas zonas, todo eso está bien representado, diría yo. Lo que tal vez no está tan bien representado, y ahí hay más supuestos, son dos cosas. P por Q, como dirían algunos amigos más economistas. El precio que se le adjudica a la penalización por no entregar suministro eléctrico. Entonces, es decir, cuando no entrego el energía eléctrico suministrador, eso tiene un cierto dolor para el cliente eléctrico, para el consumidor, y ese dolor está monetizado, está en pesos o en dólares por cada megawatt hora que no recibí, ¿ya? Y ahí hay un supuesto importante, ¿ya? Esos costos, si bien están en los códigos del sistema eléctrico y digamos, no es un número que necesariamente refleje a cada uno de los consumidores, ¿ya? Y ese es un primer supuesto. Y el segundo supuesto es la cantidad de energía que no suministré. Entonces ahí lo que nosotros decimos es que, bueno, si se le cortó la luz
a un cliente en el día, por decir cualquier cosa, el día lunes, nosotros suponemos que la pérdida de suministro es equivalente a lo que hubiese consumido él ese día lunes, que es muy similar a lo que consumió el lunes pasado, ¿ya? Entonces, de cierta manera se extrapolan los datos cuando el cliente o cuando el consumidor consume, y con eso se rellena una carga no suministrada, ¿ya? Entonces, la carga no suministrada no existe porque efectivamente no se suministró electricidad, pero uno dice, bueno, ¿cuánto el cliente hubiese demandado en estas condiciones? Y ahí uno hace un ejercicio de extrapolación con los números que tiene, ¿ya? Y esos son los dos grandes supuestos, diría yo, que se utilizan cuando uno está midiendo costo-beneficio, que es la cantidad de no suministro en el fondo, y el precio asociado a este no suministro, que está muy también asociado al dolor que tiene la gente de no recibir esta energía. Perfecto, Rodrigo. Hay una pregunta también de José Miguel. Es si en general las soluciones pasan por soluciones en nueva o en reforzamiento de la infraestructura que ya existe. O hay soluciones basadas en la operación del sistema que contribuyan con la resiliencia y la confiabilidad. ¿Se tienen en cuenta soluciones en la optimización? Sí. No, bueno, excelente pregunta, excelente pregunta. La optimización, de hecho necesitamos la optimización. Necesitamos la optimización porque estamos encontrando un portafolio que incluye elementos de estos tres mundos, como yo les comenté, que estoy ahora mostrando en pantalla, ¿ya? Estamos tratando de hacer la red más robusta, estamos también tratando de agregar nuevos elementos y además buscamos una mejor gestión, una mejor sanación, recuperación de la red, ¿ya? Y no es evidente, si es que uno tiene un budget, por decir cualquier cosa, 100 pesos, no es evidente cuánto de mi budget tengo que poner en gasto o, disculpen, inversiones en cada una de estas medidas, ¿ya? No es evidente. Y eso es lo que nos ayuda, y esa es la bondad del problema del problema bien digo, de programación matemática, ¿ya? Que me dice qué elementos existentes del sistema tengo que reforzar. Por ejemplo, en el caso de Chile, la solución que le mostré al final, me dice, tienes que reforzar estas subestaciones, son críticas, y ahí reforzar significa tengo que anclarlas mejor y poner cierto equipo antisísmico. También tengo que agregar líneas nuevas, ¿ya? Tengo que agregar líneas nuevas porque esas líneas ofrecen rutas alternativas cuando la ruta principal falla. Si falla la ruta principal, tengo otras rutas que mueven la energía de un punto al mismo, a otro punto, ¿ya? Entonces, esas rutas también proveen resiliencia. Y por último, una gestión de los activos. Entonces, cuando fallo, yo tengo que preocuparme de tener buenos inventarios de distintas partes de equipos para poder reparar los equipos de forma rápida. Tengo que tener recursos humanos para poder hacer eso. Tengo que tener cuadrillas de reparación que también tengan cierta inteligencia en la optimización de cómo ir reparando las distintas partes que están en falla. Y en fin, hay una serie de decisiones que uno tiene que optimizar, y por eso hablamos de este portafolio óptimo, en donde en particular buscamos el balance entre estos tres tipos de medidas. No sé si está... Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias ¿Más por tu preguntas? presentación. Nos quedan 5 minutos para una pregunta más. Si alguien quiere hacerla, aproveche. Alguien había levantado la mano en las reacciones. Sí, hay Eduardo de Ríos, creo que está con la mano arriba, ¿no? Sí. No sé si ustedes le pasan el micrófono o tiene que escribir. Natalia. Que escriba su pregunta, por favor, en el chat. Ya, parece que ahí le dieron el micrófono. Sí, no había acceso al micrófono. Eduardo estaba silenciado.
Sí, Eduardo sigue silenciado. No sé si... Eduardo, por favor, si puedes escribir la pregunta por el chat mejor. De todas maneras, yo me imagino que ustedes van a enviar la presentación o ponerla en algún lado, Natalia. Sí, la presentación para que después de algunos días van a quedar todas las presentaciones en el canal de YouTube. Ya, porque aquí está mi mail y evidentemente me pueden escribir ese mail. ¿Ya? Ah, bueno, ahí llegó la pregunta. Ahí llegó la La pregunta. pregunta. ¿Cómo son las disposiciones desde la autoridad para llevar a cabo en la realidad las inversiones necesarias para conformar un sistema resiliente? ¿Es atractivo para la autoridad este tipo de estudios? Dice que se le Sí, pregunta porque son buena estudios pregunta. de baja probabilidad pero alto impacto. Sí, es súper buena pregunta y en realidad más que una respuesta tengo un comentario, ¿ya? O dos comentarios. El primer comentario es que la autoridad, de hecho, es parte de este proyecto. Yo mostré solamente las entidades académicas que están participando, pero olvidé presentar a tanto las empresas privadas como las instituciones de gobierno que están participando en el proyecto también, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Energía, por ejemplo, a través de la Unidad de Seguridad de Mercado, está participando de forma bien activa en este proyecto. Y eso nos tiene bien contentos porque tenemos, digamos, línea directa a cómo se están haciendo las políticas actualmente para poder mejorar la resiliencia de los sistemas. Entonces, el primer comentario, que yo creo que en parte responde a la pregunta, porque efectivamente existe un interés de la autoridad, y de hecho la autoridad ha sido tremendamente activa en la participación como parte de este proyecto, ¿ya? Lo otro es si es que efectivamente esto se puede llegar a materializar, porque una cosa es que existe interés y otra cosa es que se materialicen distintas decisiones resilientes. Fíjense que yo lo veo bastante positivo y de hecho ya hay varios reportes e informes que han utilizado nuestro trabajo para entregar evidencia que hay ciertos niveles de inversiones que se necesitan para mejorar la resiliencia de Chile. Entonces eso está pasando, ¿ya? No obstante, la autoridad siempre está en el conflicto de cuánto más caro me va a salir un mejor servicio. Y eso es un conflicto natural, ¿ya? Porque para tener un mejor suministro tenemos que estar dispuestos a pagar un poco más, ¿ya? Y la pregunta es cuánto, ¿ya? Y si ese cuánto más extra se justifica de forma adecuada, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente hay ciertos desafíos que tenemos que superar en torno a este último tema, ¿ya? ¿Cuánto pagar de más por cuánto más de calidad? Eso es un tema que yo diría que hoy en día está está muy en boca de la autoridad y que la autoridad debiese resolver relativamente luego. Pero yo les puedo comentar lo que les decía antes, que la autoridad efectivamente está interesada y está participando de forma muy activa de este proyecto, pero otra cosa es materializar de manera enérgica ciertas inversiones, y eso yo diría está por ver si depende mucho de cuánto estemos dispuestos a pagar por esa inversión. Perfecto, Rodrigo. Estamos con las preguntas y agradecemos a todos su participación y el interés por esta temática. Los invitamos a seguir participando de las otras charlas que hay durante la jornada y durante la semana. Así que está todo en nuestra página web.
Y próximamente, como comentó Natalia, las presentaciones van a quedar disponibles en el canal de YouTube de la facultad. Así que a todos muchísimas gracias por su participación y los dejamos invitados a las próximas actividades. Gracias a todos, gracias por la invitación, que esté muy bien.